se empiece y yo no haya grabado, que me pasó 1000 veces eso, que, mirá todo lo que dije y no lo grabé. Bueno, eh, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta por las dudas? No. Profe, yo tengo una duda con Bu- respecto, sí, Dale. el tema del trabajo práctico que nombraron en la clase anterior, las consignas y eso. No sé si ya las subieron al blog donde usted sube la información, no entré justo hoy. Después la subimos, si no Ah, están. Y si no están, están en un cuatrimestre anterior. Si buscas, ok. un toque están también, pero bueno, No, no, está bien por eso, para consultar así después última me meto y me fijo para atrás. después le ponemos. Eh, bueno, no, empiezo una semana muy cargada de clases. Eso me está pasando. No me puedo concentrar. Todos temas diversos. Voy a ver qué sale. Esta es la única de este tema. A la noche vamos a hablar de México. ¿Vieron que hubo elecciones de jueces en México? No. Ah, mira, Natalie me dice que sí. Sí. Estaban Mañana, buenísimas las propagandas de los jueces de México. ¿cómo? Que estaban por todos lados las publicidades estas de los jueces de México para que lo elijas. A vos te llegaron. Cada algoritmo, viste, va persiguiendo a la persona con los temas que le interesan. A mí no me Bueno. llegó nada, yo tuve que meterme a buscar. Ah, no, a mí me apareció en TikTok, estaba muy bueno. Ah, mira, acá no A los tengo. mexicanos no sé si tanto porque fueron a votar muy pocos. ¿Cómo decís, Tobías? Que a los mexicanos no sé si tanto porque fueron a votar muy pocos. Sí, bueno, ese es uno de los temas para charlar a la noche. Eh, pero bueno, no son elecciones presidenciales. La gente tal vez no sabe muy bien qué rol cumplen los jueces. Así que supongo que las primeras elecciones presidenciales también habrán sido así. Hace 150 años, 200. No lo sé. Eh, no, y después tengo temas tan diversos. Bueno, vamos con este. A ver, la vez pasada, la vez pasada mandé el resumen de la clase, ¿vieron? ¿Qué año estamos? ¿Dónde estamos parados? Es decir, ¿qué tendría que trabajar hoy? A Hoy, a partir partir de de ver la consigna. 1980. ¿Otra vez? No escuché bien. 80 en adelante. Sí, hoy tenemos que trabajar la única ley que tenemos de coparticipación. ¿Ok? Sería eso. ¿De qué año es la ley? Del 88. Ok, y esa ley del 88 es la actual ley vigente. ¿Eso está claro? Sí. No es que esa ley, eh, ¿cómo decir? La ley no es que tiene modificaciones en sí, porque es muy difícil hacerle modificaciones a lo que es la forma de repartir los recursos. Pero tiene indirectamente modificaciones cada vez que se votan los presupuestos. ¿Ok? Y tienen, ¿sí? Y tienen modificaciones materiales porque inmediatamente después de sancionada esta ley, ya empezaron a haber pactos. ¿Escucharon hablar de pactos fiscales? Pactos entre los gobernadores y la presidencia, entre las gobernaciones de provincia y la presidencia. Y pactos que en realidad no modifican la ley, pero entre comillas, porque después esos pactos se incorporan al presupuesto que modifican en algún sentido la ley, pero no es que hay modificaciones puntualmente a la ley de coparticipación en cuanto a que cambia sus criterios. Y la ley es la ley número, me olvidé el número, ¿qué número es la ley? 23.548. 548. Sí. Bueno,
La vez pasada estuvimos hablando de... Bueno, y esperen, hay una reforma de la Constitución, ¿correcto? En el 94, que hizo un montón de menciones en el artículo 75, inciso 2, ¿correcto? Respecto de cómo tenía que hacer la ley de coparticipación. Pero en términos específicos, en la Constitución no se modificó nada. Es como una manifestación de voluntad. No es que la Constitución modificó la ley, sino que la Constitución dice, habrá una ley, esta ley será de esta forma, pero no es que resolvió el asunto, ¿ok? Es cierto que estipula la Constitución algunas directivas que se cumplen, como por ejemplo lo que se llama la remisión automática de los fondos, que en la práctica significa el gobierno recauda, aprieta enter o sin ni siquiera apretando enter, se debita automáticamente de la cuenta de nación y pasa a la cuenta de cada una de las provincias. ¿Eso lo entienden? Así como un débito automático. Bueno, esto que estoy mencionando es en cuanto a la normativa. Si hoy tenemos que pensar qué normativas tenemos, hoy tenemos la ley de 1988 con retoques estéticos cuasi prácticos de la reforma de 1994 en la Constitución, más pactos. Se sientan en una mesa, gobernadores y presidente, y arreglan. ¿Ok? ¿Están tomando nota? Así funciona. También, digamos, dos cosas más. Esto es muy importante a la hora de votar leyes. Ustedes escuchan sentir cada tanto que si los legisladores que responden a tal o cual gobernador y prestan o no prestan quórum o un voto afirmativo para proyectos del Ejecutivo, siempre eso es contra, ¿qué? Contra una prestación económica, que puede ser ya sea fondos para obras, ¿sí? O promesas. Poco se puede tocar respecto de lo que es la ley de coparticipación, porque lo que va por coparticipación es automático. Si no entienden lo que les estoy diciendo, por favor díganmelo. Y estos pactos, bueno, existen desde el año 92. Pactos entre el presidente y las gobernaciones. Es decir, a los 3 años de sancionar la ley del 88. Ahora, ¿estamos, no? La ley del 88 nace en los años 80. ¿Ok? Se sanciona, creo que si me buscan bien, pues yo no me acuerdo, pero creo que es enero del 88. No estoy seguro, pero si ponen la ley en Infoleg y le sale, me lo dicen. Y el arreglo de esta ley es entre... ¿Ustedes saben quién era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 1987? Bendecilo, Tomás. Cafiero era. Era Cafiero, que era Cafiero, no sé si lo... Bueno, tal vez lo conozcan al nieto, que era el jefe de gabinete de Alberto Fernández. Antonio Cafiero, no sabías, Natalie, ahora sí. Antonio Cafiero había sido funcionario de Perón, ¿sí? Y uno de los más jóvenes funcionarios, no sé si fue ministro, la verdad que no me acuerdo ahora. Y este Antonio Cafiero es quien lidera, oigan lo que voy a decir ahora, la renovación peronista. ¿Sí? Es muy importante esto que estoy explicando, parece muy sonso, o no sonso. Parece que puede no llegar a importarles porque ustedes me pueden decir, ¿y esto qué tiene que ver con la ley de coparticipación? La ley es una negociación entre las fuerzas políticas. Entonces, ahí, en el año 87-88, hay un acuerdo
entre un presidente debilitado y un gobernador que se sentía presidente. ¿Escucharon? La ley es un acuerdo, la ley del 88, es un acuerdo entre un presidente, ¿qué presidente era? Alfonsín. Alfonsín, muy bien, un presidente muy debilitado que ya había soltado las riendas y que ya se daba como de salida, ¿sí? Y un, y un gobernador, Antonio Cafiero, que se sentía presidente en el año 1989, que era año en el que tenían que desarrollarse las elecciones presidenciales después de los 6 años de Alfonsín, desde el 83. Entonces, ese pacto entre Alfonsín y Cafiero fueron lo que posibilitó esta ley del 88, entre otras cosas. ¿Está esto que estoy diciendo? Es muy importante porque fue una ley que, ¿cómo decirlo? No se cuestionó mucho más y es muy interesante que adviertan que, por ejemplo, ¿escucharon ayer a Kicillof? Ayer no, el sábado. Lo repite todos los días cualquier gobernador, pero por ejemplo lo repitió Kicillof el sábado. Cualquier gobernador de la provincia de cualquier signo político. Siempre las mismas frases. No sé si lo escucharon cuando dice, la provincia genera X cantidad de recursos, el 40% o una cosa así, y recibe el 20% de coparticipación. No sé si lo dijo exactamente así ayer, pero más o menos siempre se repite lo mismo. Es decir, la provincia le aporta mucho más a la nación de lo que recibe después en cuanto a recursos que necesita la provincia para funcionar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? Lo saben todos los gobernadores, no importa el signo político. ¿Y quién fue el que resignó tantos puntos de coparticipación por parte de la provincia? A ver si adivinan. ¿Quién fue el que dijo, bueno, está bien, que la provincia pierda todos esos puntos? ¿Quién, entre comillas, vamos a decir, habría entregado la provincia, si quieren? ¿Cafiero al negociar con Alfonsín? Claro, bien, Fabricio, es lo que estamos contando. Cafiero, cuando negocia con Alfonsín, ahí me lo está poniendo también Tomás en el chat, voy a poner el chat. Cuando Cafiero negocia con Alfonsín, estoy yendo, digamos, a lo medular del acuerdo. Vieron que pueden haber 1000 pequeños detalles, pero la cuestión se resuelve en un taquito en donde tomás notas, ¿vieron? Agarrás y dices, bueno, mira, haces una línea, cuánto para vos, cuánto para mí, te das la mano y después ves los detalles. Entonces ahí Cafiero, que ya se sentía presidente, resigna esos puntos para conseguir el favor de los gobernadores para que lo apoyaran en su futura candidatura. ¿Entienden? Y él sabía que los puntos que resignaba en provincia, después igual, tal vez hasta terminaba debilitando a la provincia, pero él como presidente la iba a poder gobernar desde nación. ¿Comprenden esta lógica? Y los gobernadores claramente le acuerdan con Cafiero. Ahora, ¿qué salió mal en los cálculos de Cafiero? Que perdió la interna con Menem. Exactamente, que Cafiero no fue presidente. Armó todo y le armó la fiesta a otro, que fue Menem. ¿Comprenden esta dinámica? Esto es algo que se cocinó en la dinámica de las relaciones de fuerza entre el radicalismo en los años 80 y la renovación peronista. ¿Ok? El peronismo era un partido que estaba totalmente vencido en el año 1983 con la derrota de Ítalo Lúder. O sea, Perón fallece en el 74, la dictadura militar, asume Alfonsín en el 83, esta es la primera derrota del peronismo que no tiene conducción, es un gran problema cuando no tiene conducción. ¿Saben lo que me está pasando? Tengo que sacar el chat porque no paran las notificaciones y me distraen, ustedes no lo ven, pero no saben la cantidad de mensajitos que llegan.
Aparte tuve 2 horas en que no llegó ninguno y de repente no dejan de llegar. ¿Cómo saco esto? Voy a cerrar esto acá. Estoy cerrando los 2 chats, espérenme. Ya está. Ahí está. Entonces decía, el peronismo no tenía conducción. La presidenta del partido era Isabelita Martínez de Perón, que estaba en Madrid. Y el partido era conducido virtualmente por la CGT y adentro de la CGT por la UOM, que era el sindicato más fuerte dentro de la CGT. En el 87, estoy hablando de la interna peronista, en el año 1987, Cafiero se transforma en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero primero le gana la interna por el liderazgo del peronismo a el que era el líder del peronismo en ese momento, que era el viceluder. ¿Cómo se llamaba el gobernador de la provincia? Esperen que no me lo acuerdo. Ah, no, el gobernador era Herminio Iglesias. Sí. Y en el año 1985, Cafiero le gana a Herminio Iglesias en una lista aparte del peronismo en la que se abre. Es decir, el peronismo tiene una interna parecida a la de ahora, por ejemplo. ¿Vieron entre Cristina y Axel, que tienen una interna? Para que se lo figuren en la cabeza. También tuvieron una interna años atrás. Y en el 85, Cafiero arma un frente que se llamó el Frente Renovador, parecido al de Massa el nombre, y se renuevan las autoridades del peronismo y queda como líder del peronismo. Y en el 87 se vota gobernador para la provincia. Y Cafiero le gana al candidato del radicalismo, que se llamaba Casella. ¿Ok? Y Cafiero queda como líder del partido peronista y como gobernador de la provincia más importante. ¿Ok? Por eso digo que ya se sentía presidente. Hasta ahí está. Alfonsín, contrariamente, venía fracasando en lo que era la política económica y con intentos de golpe de Estado que ponían en jaque a su gobierno y se sentía un poco derrotado, y sobre todo después de las elecciones intermedias del año 1987 en las que pierde. Y además porque el plan austral que había lanzado en el 85 le empieza a ir mal y la inflación empieza a subir otra vez. Entonces tenemos un presidente debilitado, desgastado, sin la misma fuerza del 83, y a un gobernador que renovó la autoridad del peronismo, que se siente con fuerza, que ya está en ganador, que es gobernador de la provincia y que además es el líder del partido. Y en ese marco, en el año 87, acuerdan la ley que se va a sancionar después en enero del 88. ¿Está? Esta ley, bueno, después ¿qué pasó? Bueno, porque iba a hablar de la ley, pero antes. Después lo que pasó es que Menem se presenta también a las internas del peronismo y le gana a Cafiero y se convierte después en candidato a presidente y es electo presidente. No quisiera ahondar más en esa historia, solamente decirles como mínimo que, por ejemplo, Duhalde, que es un personaje fundamental en la historia del peronismo desde los años 90 en adelante hasta el 2003 por lo menos, que estaba con Cafiero y que era intendente de Loma de Zamora. Sí, gracias. Se va a pasar al bando de Menem. Y otro intendente más, que creo que era de La Matanza, que era Pierri, también. Como que a Cafiero un par de intendentes importantes lo dejan. Y pactan con Menem, que venía de una provincia del interior y que no parecía que iba a ser presidente porque no contaba con todos los apoyos y los resortes del poder de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entendió más o menos la explicación o con las relaciones de fuerza? La ley que se sancionó es la ley 23.548. Y ahí
dice, ahora estoy con un libro que se llama El Nudo, para que sepan de dónde lo estoy sacando, del periodista Carlos Pagni, que cuenta la historia de la Argentina reciente en términos políticos y básicamente las roscas de la provincia. ¿Mm? Y dice que en ese acuerdo, dice, Cafiero aprovechó estas discusiones, las discusiones que se generaron en torno a la ley de coparticipación, para seducir a los gobernadores de su partido, que eran peronistas, y alinearlos detrás de él en la pelea que había dentro de la interna peronista. Y esta es la razón por la cual, dice Pagni, los bonaerenses perdieron 6 puntos de coparticipación. Y dice, lo cedió el gobernador en esa mesa federal. Fue un recorte, el de la provincia, que sigue determinando hasta hoy el ritmo de la política provincial en relación con la nación. Es decir, los puntos que perdió la provincia de Buenos Aires en la ley del año 1988 no se recuperaron más. Y eso es lo que sigue generando tensiones hasta el día de la fecha entre las gobernaciones de la provincia de Buenos Aires, que producen y que no reciben todo lo que generan respecto de los presidentes que van asumiendo y que tienen controlada a la nación, a la provincia. ¿Cómo es que los presidentes tienen controlada a la provincia y en general a todo el país? Bueno, por lo que venimos explicando que pasó desde el año 1935 en adelante. ¿Qué es qué cosa? Que el presidente de la nación recauda y transfiere, y no son las provincias las que recaudan. Y esa es la dinámica fundamental que empieza a darle fisonomía a una dinámica institucional. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo es que funciona este país? Y uno dice, bueno, a ver, se pelean en las cámaras, hay frenos y contrapesos, los jueces no hacen lo que tienen que hacer. Bueno, miren, muchas de las cuestiones se explican por esta dinámica puntual que es el presidente de la nación recauda, y esto está estipulado a partir de la primera ley de 1935, las provincias perdieron esa facultad recaudatoria, ¿sí? Y al mismo tiempo, la provincia de Buenos Aires, que es la que más legisladores tiene y la que más aporta al presupuesto nacional, es la que menos fondos recibe producto de este acuerdo que se generó en este momento por esta situación puntual entre Cafiero y Alfonsín. ¿Se entendió lo que estoy? Porque este es el nudo de la cuestión. Después ahora vamos a hablar específicamente de cómo está estipulada el funcionamiento de la ley, ¿sí? Pero más allá de eso, esto es la génesis de esta misma ley, ¿sí? Que sigue siendo la fisonomía actual y que con el tiempo no se fue perfeccionando hacia una especie de armonía, sino que se fue transformando en un monstruo. ¿Por qué? Lo digo ahora. Porque con el tiempo, cada vez más, la nación, escúchenlo y anótenlo si pueden esto, con el tiempo, a partir del año 1993 en adelante y las reformas que llevó adelante Menem en la etapa neoliberal, se fueron transfiriendo funciones que antes estaban a cargo de la nación a las provincias. Funciones que antes de estas reformas de los años 90 eran llevadas adelante por la nación, pero que en los años 90 se transfirieron a las provincias. Hablamos de funciones de salud y de educación y algunas cuestiones de seguridad y policía interior, ¿sí? Y si bien se transfieren con fondos, no se transfieren con los fondos suficientes, ¿sí? Y empieza a darse como una especie de desincronización. ¿Por qué? Bueno, primero, porque los gobernadores de todas las provincias, algunas más favorecidas, otras menos, eso no importa, para lo que quiero decir ahora, se desinteresan por las cuentas de la nación. Es decir, al gobernador de la provincia que quieran, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz,
Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, lo mismo da. Le voy a decir con palabras técnicas para que se entienda bien. Le chupa un huevo. ¿Qué es lo que pasa con las cuentas nacionales? Si hay déficit, si no hay déficit, si hace ajuste, si no hace ajuste, si se endeuda, si no se endeuda. Porque, ¿qué quiere cada uno de los gobernadores? Salvar su distrito. ¿Entienden? En lo que sería una mirada de corto plazo. ¿Ok? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, es fácil. Y no tienen los gobernadores la responsabilidad de recaudar, porque esa responsabilidad la tiene la nación. Al mismo tiempo, a la nación, cualquiera sea la presidencia, con una línea más desarrollista, industrialista, otra más aperturista, endeudadora, represiva, llámenlo como quieran, lleva adelante un plan nacional desinteresándose de las gobernaciones. Y es el que recauda el gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, hay una desincronización entre el que recauda y el que ejecuta. ¿Ok? Ustedes pueden ponerse del lado que les guste en el momento que les parezca, pero en términos sistémicos funciona mal. No puede ser que, no puede ser, no, sí pasa, pero pasa y estas son las consecuencias. Que no sea la misma persona que recauda la que gaste. ¿Entienden? Porque tendría más cierta lógica que el mismo que recauda sea el que lleva adelante los gastos y entonces lo haga de manera acorde a lo que recauda, con la visión que tenga. Después, cada gestión, si tuviese a cargo tanto la ejecución como la recaudación, en función de su ideología, su impronta, las presiones, decidirá qué hacer. Pero va a haber una cierta lógica en ese plan consistente, para un lado, para el otro o para quien sea. Pero en este caso puntual, en los que uno recauda y otro ejecuta, la descoordinación es total. Y esta descoordinación se agrava aún más cuando tenemos un país gigante en términos de territorio, con un montón de administraciones y con poblaciones muy dispares respecto de la cantidad de población en un lugar y en otro. Tenemos 24 provincias, pero de las 24, en una el 40% de la población. ¿Comprenden, no? Entonces, nada puede salir bien de esto. Y menos que menos con esta ley. Por eso yo les estoy tratando de poner un poco todas las variables en el tablero para que digan, bueno, con esto jugamos y esta es la ley que tenemos. Es de imposible solución. Es de imposible solución a mi juicio. ¿Estamos hasta acá? Hay que decir algo. Tal vez, yo no sé cuánto agarran de todo lo que estoy diciendo. No lo sé, no estoy en sus cerebros. Me encantaría. Tal vez en el futuro exista algún chip que me permita saber qué está pasando por sus neuronas. Pero bueno, pónganle que no sé. No sé. Estoy seguro, por lo menos, de que con tantas clases, algo tiene que haber, digamos, de todas las cosas que vino diciendo Ari hasta acá, desde el inicio hasta acá, que les permita comprender un poco más respecto de lo que puede haber sido esto dicho al inicio. ¿Sí? Es decir, este es un problema que no es de ahora. Y si yo puedo explicar qué pasó en el 88, está directamente relacionado con las cosas que veníamos explicando todas las clases anteriores. Desde el momento en que la capital de la nación en el año 80 es desplazada, pasando por la ley del 35 cuando hubo que reorganizar todo, ¿sí? Explicando los ciclos de la economía, explicando fallos de corte, explicando la doble imposición, para llegar finalmente a la ley que explicamos la semana pasada del 73, ¿sí? Y para después explicar en democracia qué es lo que empieza a pasar. Tal vez, déjenme decir unas cositas más, no hubo tanta discusión en el pasado respecto de las leyes de coparticipación, esto seguramente lo habré dicho, pero lo repito, porque las cuestiones se resolvían por la fuerza. ¿Comprenden? Es decir,
no había tanta discusión respecto a la ley de coparticipación porque el sometimiento de una fuerza respecto de otra se hacía por la fuerza, fuerzas militares, intervenciones, policía, descabezamientos de gobernaciones de manera no democrática. Pero ya en la era democrática, a partir del año 1983 en adelante, elecciones mediante, hay elecciones, la forma de dominación o la forma de negociación entre la presidencia o entre una gestión, un poder y otro, o los provinciales, se da a través de las transacciones comerciales o de la transferencia de dinero vía recaudación. Entonces, la discusión respecto de la coparticipación toma mucho más notoriedad en democracia que en periodos no democráticos. ¿Ok? Entonces, todo lo que se gestó en el 35, momento en el cual la nación recauda y devuelve o redistribuye, tomó mucho mayor notoriedad en democracia. ¿Siguen? Es decir, todo lo que pasó en el 35 recién vio la luz después del 88. Esperen. Eli, gracias. Acaban de tocar timbre. Y ¿puedo decir una cosita más? Esperen que están pasando cosas en mi casa. Las peleas, escuchen, entre nación y provincia, perdón, yo no sé dónde me distraje. Las peleas entre nación y provincia, quiero decir, gobierno nacional y gobierno provincial, recién para mí se están viendo ahora en estos últimos años. Es decir, en todo el periodo de Menem, ¿quién fue gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Saben? Dualde. Dualde. No sé si saben que la primera gobernación de Menem, la candidatura fue Menem Dualde, ¿sí? Dualde no era de la misma línea que Menem, pero cuando Dualde rompe con Cafiero, se va con Menem, ¿sí? Y es vicepresidente de Menem hasta que después se va a la provincia en el año 1991, cuando termina la gobernación de Cafiero, que había arrancado en el 87. Cuando Dualde se va a la provincia, Dualde es del mismo partido que Menem. Aunque son líneas internas, son del mismo partido político. Después, bueno, el gobierno de la Alianza no lo voy a contar. Durante toda la presidencia del kirchnerismo, del 2003 en adelante, los gobernadores de provincia estuvieron alineados con Nación. Y recién, ¿en qué año asume Vidal? ¡Chao, Eli! Yo no puedo. 2015. 2015 y no, bueno, entonces todavía menos, porque en el 2015 fue Macri presidente. Claro. Bueno, Estaba alineado también. también 2019, no, Kicillof con Alberto. Bueno, perfecto, entonces lo dije bien. Estoy pensando con ustedes en voz alta. 2023. ¿En qué año asume Milei? Sí, 23. Ahí está. 2023, Axel Kicillof. Peronista, bueno, pónganle peronista, no sé de dónde viene, pero bueno, ahora peronista. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Milei, que no responde, no lo voy a clasificar en ningún partido, no responde a la gestión de la provincia. Entonces, la pelea es mucho más notoria y evidente en estos momentos que lo que pudo haber sido antes. Eso no significa que no haya habido tensiones, por ejemplo, entre Menem y Dualde. Las hubo y muchísimas. O también tensiones entre Vidal y Macri, que también las hubieron, ¿sí? Pero
siempre se podían arreglar al interior del partido y siempre hubieron alineamientos en periodos electorales. ¿Ok? Pero en estos momentos puntuales que estamos viendo en la Argentina reciente, la pelea entre el gobernador de la provincia, que encima se autodefine como keynesiano, Keynes, lo conocen, ¿no? De nombre. Y el gobernador y el presidente de la nación, que se autodefine libertario y le canta a Keynes canciones, digamos, de cancho como que se muera Keynes y esas cosas, lo hacen más atractiva la pelea. Siguen, ¿no? Vieron que no sé en qué acto le cantaban canciones a Keynes. Un delirio total, pero bueno, no importa. Todo puede pasar. Hacen que esta pelea se cristalice mucho mejor. Y ya antes de ir a algunas características de la ley, cuando Dualde en el 91 se va de la vicepresidencia de la Nación para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, se va con un pacto que hace con Menem, en donde Menem le devuelve la plata, escuchen por favor, Menem le devuelve la plata a la provincia que Cafiero resignó. ¿Cómo se la devuelve? Por favor, tomen nota, por lo menos en una línea de esto. Se la devuelve a través de lo que se llamó el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. ¿Sí? Escucharon, ¿no? Dualde no se iba a volver a la provincia si no era con los fondos. Es decir, si yo me voy a la provincia y voy a asumir todas las funciones de la provincia, yo me tengo que ir con los recursos. No importa las formas. La forma que se le dio fue Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. ¿Ok? Que es un fondo que va y viene y que se congeló en épocas de Vidal, me acuerdo. Y después o anterior, y después se reactivó. La verdad que ahora le perdí un poco el hilo porque no doy estas clases todos los días. De hecho, hoy no me tocaba a mí, le tocaba a Ari, pero bueno. No sé a quién le tocaba, mentira. Podía ser que me tocara a mí. Pero le vengo perdiendo el hilo a esto. ¿Por qué acabo de mencionar el Fondo de Reparación Histórica? Porque es un componente fundamental del sistema de coparticipación actual, aunque el fondo no es parte de la ley. Tenemos una ley de coparticipación y tenemos un fondo que es fundamental para el funcionamiento de la provincia, que funciona, pero que no es parte de la ley. Bueno, ¿qué se estipuló? ¿Está hasta acá? Todo lo que conté, para que recapitulemos 3 minutos. Conté la historia de la interna del peronismo, conté el debilitamiento de la presidencia de Alfonsín, conté la gobernación de la provincia, ¿sí? Conté, no sé qué más conté. Bueno, todo esto conté. No importa, todo esto que acaba de pasar. Características de la ley. ¿Qué es lo que procuró la ley de coparticipación del año 1988? ¿Saben o no tienen la más remota idea y es la primera vez que lo vamos a decir? ¿La primera vez? Bueno, la ley, ok. La ley estipula que hay una masa coparticipable. Anoten, donde quieran. La ley estipula que hay una masa coparticipable. ¿Qué es la masa coparticipable? El conjunto de impuestos, ¿sí?, que conforman la bolsa de todo lo que se recauda y que después se tiene que repartir. ¿Ok? Se llama masa porque es la sumatoria
de todos los impuestos que integran el flujo a distribuir en dos instancias. Esto ya lo habrán escuchado, lo vamos a decir. La primera, la que se llama coparticipación primaria, ¿ok? Que es el monto de esa masa coparticipable de impuestos que corresponde en una primer gran división a la nación y a todas las provincias en conjunto, ¿ok? Se llama a esa primer gran división coparticipación primaria. Acabo de volcar. Ahí está. Y lo anotaron, ¿no? Y después, lo que se reparte entre las provincias, deducido todo lo que se quedó nación, y eso es la coparticipación secundaria, que son los porcentajes que corresponden a cada una de las provincias. ¿Oyeron? Esa es la estructura fundamental de la ley de coparticipación. Una masa coparticipable, una coparticipación primaria entre nación y provincias y una coparticipación secundaria entre las provincias entre sí. Déjenme leerles algo, ¿puedo? Esta ley se sancionó en el 88, ¿correcto? Bueno, ¿qué pasó entre el 76 y el 88? Dictadura mediante. La Bueno, guerra de Malvinas. bueno, sí, pero Sí. no. Y el mundial, si querés, y la represión. Pero yo quiero decir, ¿qué pasó puntualmente respecto de la coparticipación? Está bien, pasaron miles de cosas. Bueno, escuche, voy a leer, ¿eh? La dictadura, o el gobierno de la dictadura, prorrogó por ley 22293 la ley 20221. ¿Cuál es la 20221? Es la del 73. ¿Se acuerdan que mencionamos la clase pasada? Aunque él hizo modificaciones, ¿sí? Y esa ley funcionó hasta el 84. Lo digo como dato, no es fundamental, no cambió en lo sustancial las formas. En el año 1900, el 1 de enero de 1985 se terminó ese régimen, ¿sí? Y ahí se empezaron a hacer acuerdos transitorios entre el gobierno de Alfonsín y las provincias. Y esos acuerdos rigieron hasta la ley del año 1988. La ley de 1988 empezó a funcionar a partir de ese año y tenía como propósito una vigencia de 2 años nada más. Es decir, la ley del año 1988, vigente en la actualidad, era una ley provisoria, ustedes saben que todo lo provisorio después es definitivo, que buscaba, digamos, sanear la situación hasta la sanción de una ley definitiva. Y esa ley del año 1988 estableció para lo que fue la coparticipación secundaria montos fijos y porcentajes fijos para cada una de las provincias. Y ahí está la famosa resignación que hace la provincia de Buenos Aires de los puntos de coparticipación que le correspondían. ¿Ok? Y una cosa más,
¿cuál era la discusión en el año 88, más allá de esto que resigna Cafiero creyendo que él iba a ser presidente y que iba a gobernar de todas maneras a la provincia desde Nación? La discusión en el año 88 era si se iban a aplicar los criterios de la ley del 35 o los criterios de la ley del año 1973. ¿Cuáles eran los criterios del 35? ¿Se acuerdan? Devolutivos, ¿no? Exactamente, te agradezco, Manuela. ¿Se acuerdan que decíamos que en el 35, cuando la nación dice vamos a ordenar todo este quilombo, porque no puede ser que las provincias estén cobrando el mismo impuesto que nación, entonces dicen nación recauda todo y le devuelve a cada una de las provincias lo que la provincia aportó? Entonces el criterio fue devolutivo. La nación recauda por la provincia y le devuelve a la provincia lo que a la provincia le corresponde. Y en el 73 el criterio fue redistributivo. Ese fue el segundo criterio. Es decir, no vamos a darle a la provincia lo que cada provincia aporta, sino que vamos a intentar, en el año 73 se decía, generar un desarrollo armónico para el conjunto del territorio. ¿Ok? Y ese fue el criterio redistributivo. ¿Está? Entonces, en el año 1988 lo que se discutió era si el criterio era redistributivo o devolutivo. ¿Está? Y lo que triunfó fue el criterio redistributivo. Es decir, que no se le devuelva a cada provincia lo que cada provincia aporta, sino darle a cada provincia en función de sus necesidades. De todos modos, eso se arregló en acuerdos puntuales. Esto funcionó, pero 2 años funcionó. ¿Y después qué pasó? Bueno, pasa lo que pasa con cualquier política pública que no tenga una política económica estable. Ustedes saben que después de la ley del año 88 tuvimos periodos de hiperinflación tremendos. Esos son los motivos por los cuales Alfonsín queda muy debilitado. Y también en los primeros 2 años de Menem tuvimos periodos de hiperinflación enorme, ¿correcto? No sé si tuvieron que estudiar en la facultad, en alguna otra materia, el caso Peralta, por ejemplo. ¿Le suena o ni le suena? Bueno, el caso Peralta es de los bonos del plan de Herman González, que convalidó los decretos de necesidad de urgencia. Pero el plan ese era un plan de estabilización monetaria, ¿sí? Y después, en el año 1991, tuvimos el famoso plan de convertibilidad, que fue como la Biblia hasta la salida de la convertibilidad en el año 2002. Entonces, en el año 88 se sancionó una ley de coparticipación sobre una base de un modelo económico que estalló por los aires en el año 89. Y en los primeros años de Menem, cuando se reformó toda la política del Estado, la desregulación, las privatizaciones y las transferencias de funciones, no se modificó la ley de coparticipación. Entonces quedó todo aún más desacoplado todavía entre una ley pensada para un contexto aplicada en un contexto diferente. ¿Siguieron? Este es el escenario actual, ¿ok? El escenario actual es el de un desacoplamiento y de una discrecionalidad total, ¿ok? En donde cada una de las gobernaciones está pensando cómo cerrar su propia administración, cerrar digo en cuanto a números y a confianza y legitimidad y gobernabilidad y reelección, su propia jurisdicción, desentendiéndose de manera total respecto de la política nacional, ¿sí? Y todas las gobernaciones, además, quedan sometidas a las políticas de los gobiernos nacionales
que van cambiando los criterios en función de quién sea electo. Voy a poner 3 ejemplos. Menem fue desregulación, privatizaciones, transferencia de recursos. Habilitación del endeudamiento por parte de las administraciones provinciales que entraban en crisis total. Kirchner y el kirchnerismo fueron políticas en las que se prohibió tajantemente el endeudamiento por parte de las provincias, ¿sí? No sé si saben, y fue un gobierno nacional que mantuvo a las provincias endeudadas con la nación durante todos los años de las presidencias de los Kirchner. Es decir, las provincias endeudadas de los años 90 se endeudaron en el año 2003 con la nación, que les refinanciaba las deudas y las tenía de esa manera el gobierno nacional sometidas. ¿Siguen esto que digo? ¿O es muy difícil de entender? Lo voy a decir mejor. Bueno, gracias, Tobías. Veo que decís que sí. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan o tal vez tienen noción de que en los años 2001 aparecieron un montón de cuasimonedas que eran bonos o en forma de billetes en las provincias? 16 en total. Todos esos bonos fueron recuperados por el gobierno nacional y las provincias que tenían que pagar esos bonos que emitieron quedaron endeudadas con el gobierno nacional. Y entonces todos los años, cuando los gobiernos nacionales de Cristina y de Fernández Kirchner y de Néstor Kirchner primero, todos los años hacían sus pactos fiscales con las provincias, hacían los famosos pactos de refinanciación de las deudas provinciales, en donde el gobierno nacional mantenía una relación de morosidad para con las provincias y de esa manera una especie de, entre comillas, sometimiento. Y de esa manera se establecía una dinámica de votación en la que los gobiernos provinciales necesitaban del refinanciamiento de sus deudas para con el gobierno nacional, y de esa manera el gobierno nacional se garantizaba las votaciones en el Parlamento. ¿Comprendieron, no? Cuando asume Macri, se abre un nuevo periodo de endeudamiento y también un periodo nuevo de endeudamiento por parte de las provincias entre el año 2016 y el año 2019. Ahora estamos en una etapa totalmente diferente. La ley sigue funcionando. ¿Y cómo funciona? Bueno, con los pactos y con los acuerdos bilaterales entre las gestiones provinciales y el gobierno nacional. ¿Ok? Pero las provincias tienen que acatar la política del gobierno nacional. Si no, ¿qué les queda como remedio? ¿Qué puede hacer una provincia si no es acatar lo que dice el gobierno nacional? ¿Qué otra solución tiene para llevar adelante su administración? ¿Qué se imaginan? Subir las tasas. ¿Cómo? Subir las tasas que cobran. O, bueno, o emitir cuasimonedas de nuevo. Bueno, esa Aumentar podría ser. los impuestos locales también. Claro, esas son las pequeñas soluciones que pueden ir encontrando. Hay provincias, está correcto lo que dicen, la otra es patear el tablero. Es decir, romper, y sí, porque en algún momento puede llegar a ser una solución. Las provincias, ¿cómo se financian? Está bien lo que me dijeron porque me sirve para explicar. Se financian una parte importante con los montos que vienen de la coparticipación federal de impuestos, que básicamente son 2 grandes impuestos, anótenlos. El impuesto al valor agregado, el IVA, y el impuesto a las Ingresos ganancias. brutos. Ah, pensé que ingresos brutos. Esperá, bien, Paula, pero eso es de las provincias. O sea, ¿cómo se financian? Por una parte, decía,
la coparticipación, que hay más impuestos a los combustibles u otros, que en gran parte son los que el IVA y ganancias son los de mayor importancia dentro de lo que es la masa coparticipable, y después hay otros impuestos menores, ¿correcto? Y después tienen recaudación propia de impuestos que no son los impuestos que vienen de la coparticipación y que no pueden replicarse, porque no puede haber una doble imposición desde el año 35. Entonces ahí sí figura lo que me están diciendo Paula y Tobías, que son ingresos. Ah, no, también dije, bueno, no importa, si fue Paula, no importa quién lo dijo, que son los ingresos brutos o impuestos que son puntuales de cada una de las provincias, pero que no pueden repetirse respecto a los gobiernos nacionales, respecto a los impuestos nacionales. Entonces ahí sí aparecen estos impuestos que son locales. Y después los municipios también tienen para recaudar en un nivel ya subprovincial, los municipios, tasas y contribuciones. Entonces, en algunas administraciones, los ingresos brutos y también para los municipios, las tasas y contribuciones son una parte fundamental de lo que es la recaudación de las gestiones provinciales. En otras provincias, lo más importante es lo que llega por coparticipación. ¿Está claro? Algunas provincias son mucho más dependientes del gobierno nacional y otras son mucho menos dependientes del gobierno nacional. ¿Está claro? ¿Te puedo hacer? Dice Mónica. ¿Hay dentro de las provincias una suerte de coparticipación hacia los municipios? Por supuesto. Todas las provincias replican al interior la misma dinámica que se da entre nación y provincias, pero entre provincias y municipios. Claramente que es así. Y yo ahora no la tengo presente, pero hay como hay una ley en Provincia de Buenos Aires para distribuir los fondos que llegan por coparticipación y también todos los fondos que integran el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires. Tengo que decir dos cosas más respecto de la estructura fundamental de la ley de coparticipación. Y con esto vamos a terminar. Igual todo esto que vamos a decir, le voy a pedir a Ari que lo repita, que él tiene mucha más precisión que yo, que a mí me gusta perderme en la marea de las dinámicas de las peleas entre las fuerzas políticas y no me meto tanto en los números. Pero digamos dos cosas fundamentales. Una, pongan los títulos, así después los desarrollo y si me olvido cuando empiezo con la primera, me voy a olvidar de la segunda. Una son los fondos que llamamos pre-coparticipables. Tomen nota porque me voy a olvidar. Los fondos pre-coparticipables. Y la otra, los fondos que llegan al país respecto de los recursos de aduana. Y quería referirme a estos dos puntos. Empiezo por el último, que es los fondos que llegan al país por los recursos de la aduana. ¿Voy? ¿Estamos? Cuando en el año 1880, perdón que me vaya a la mía, pero no voy a irme tan lejos, voy y vengo, se consolida el gobierno nacional y se muda a la capital de la provincia y esta ciudad, donde yo estoy por lo menos, se transforma en la capital federal con su puerto que ya había sido nacionalizado entre el año 1873 y 1876 por el gobierno de Nicolás Avellaneda, todos los recursos provenientes de el comercio exterior quedan en cabeza del gobierno nacional. ¿Ok? Lo quiero volver a repetir. Todos los recursos, todos los que son de lo que entra y lo que sale del puerto, aranceles, derechos de importación y exportación, todos son de la nación. ¿Ok? Esto es del año 1880 en adelante
Y desde ese año en adelante nunca se modificó. ¿Qué significa? Jamás los recursos de la aduana correspondieron a las provincias. Siempre fueron del gobierno nacional. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y esto se consolidó en forma definitiva, hasta ahora por lo menos, en el año 1994, en la reforma, cuando se excluyó de manera implícita del artículo 75, inciso 2, lo que dice el artículo 75, inciso 1. Y ahora explico. Ya creo que lo di, Ari creo que lo habrá mencionado. En el artículo 75, inciso 1, dice: corresponde al Congreso legislar en materia aduanera. Y en el artículo 2, inciso 2, perdón, del artículo 75, dice: le corresponde al Congreso legislar en materia impositiva, los impuestos internos de manera concurrente con las provincias. Impuestos indirectos, impuestos directos. Y ese mismo inciso 2 del artículo 75 también dice que todos los recursos mencionados en este inciso, por el 2, son coparticipables. Y entonces, de manera implícita, todos los recursos que aparecían en el 75, inciso 1, no son coparticipables. ¿Y cuáles son? Los derechos de importación y exportación. ¿Comprendieron? Es decir, todo lo que entraba al país por, no sé, la soja, para que se entienda bien clarito, la del campo. Bueno, todo eso queda en manos de la nación y no se coparticipa con las provincias. ¿Ok? ¿Está? Y eso está sellado con fuego en la reforma de 1994. No es que las provincias en el año 1880 resignaron. Porque ¿cuál era la idea en ese momento? En ese momento, lo voy a volver a decir, la idea era: le sacamos a Buenos Aires el puerto y nos lo quedamos todas. Vuelvo a repetirlo. Lo que pensaban en el año 1880 los gobernadores del interior, los presidentes del interior en el año siglo XIX, en 1880, es: listo, los recursos del puerto ya no son más de la provincia de Buenos Aires, se los sacamos, ahora son nuestros, dicen las provincias, se los sacamos a Buenos Aires. ¿Entienden? Lo que pasa es que el gobierno nacional, que en ese momento era chiquito, en 1880, creció un montón y se convirtió en un monstruo que terminó sometiendo a las provincias. Y ahora las provincias ya no son dueñas del gobierno nacional. El gobierno nacional es una soberanía política autónoma, es una entidad propia, ¿sí?, que somete a las provincias. Entonces, eso que en 1880 podría verse como un triunfo, hoy es una derrota para las provincias, porque ya esos recursos del puerto no son de las provincias, son de la nación, que eran todas al principio, pero ahora es la nación autónoma que se desentendió de los gobiernos provinciales. ¿Comprenden cómo cambió la lógica con el paso de los años? ¿Por qué las provincias cedieron en este punto? Agrego un elemento más. Porque en el año 1994, a cambio de este punto, artículo 75, inciso 1, las provincias se hicieron con los recursos de sus dominios o de sus suelos. En el artículo, creo que 124 o 126, no me acuerdo, hay un párrafo que muy clarito dice: todos los recursos de los suelos de cada una de las provincias pertenece a cada una de las provincias. Entonces, a cambio de que todo lo que es del puerto es de la nación, las provincias, cada una se quedó con los recursos que son de los recursos naturales de sus suelos.
Es decir, si una provincia tiene petróleo, ese petróleo no es de la nación, es de la provincia. Si una provincia tiene litio, ese litio no es de la nación, es de la provincia. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y esta fue como la transacción en el 94, como para que la nación se quedara con los derechos de importación y exportación, como había sido siempre, pero a cambio las provincias se quedaron con los dominios naturales de los suelos de cada uno de sus territorios. Y el país quedó de alguna manera todo desmembrado y balcanizado. Hay que volver a repetir todo esto, pueden escuchar esta clase de vuelta, digo, porque son muchos elementos. Y digo lo último como para terminar, los fondos precoparticipables. ¿Habían anotado? Me lo acordé. ¿Qué son los fondos precoparticipables? Bueno, ahora cada vez que hay que sancionar un nuevo impuesto, ¿qué hace? Bueno, ahora ya no se sancionan más, pero las bases de administración, porque la idea es no crear nuevos impuestos. Pero cuando la idea era crearlos, que también va a volver, todo va y viene, para conseguir el apoyo de las provincias en la sanción de un nuevo impuesto en el Parlamento, lo que hacen las gobernaciones nacionales es pactar con cada uno de los gobernadores fondos precoparticipables. Es decir, si arreglan cómo va a ser la distribución de los recursos que generen con esa ley, pero esos fondos no integran la masa de la coparticipación. Se arregla por afuera. ¿Se entendió? Y a la vez hay pactos por obras que constantemente el gobierno nacional pacta con las diferentes provincias. Y eso lo hace por fuera del régimen de coparticipación. Y por último, la ley de coparticipación prevé un fondo chiquitito, pero que no es menor, que se llaman aportes del Tesoro Nacional, ATN. ¿Qué son? Es un fondo que tiene el gobierno nacional y que puede distribuir a las provincias de manera discrecional en casos de emergencia. Y esos famosos ATNs los utiliza el presidente a través de su ministro del Interior o jefe de gabinete para repartir recursos a las provincias para conseguir favores. ¿Sí? Entonces, cada vez que un gobernador o gobernadora necesita dinero, pasa por la Casa Rosada, hoy le toca la puerta a Santiago Caputo, cada vez van cambiando los funcionarios a cargo de esa gestión, hoy le toca a este funcionario, en otras administraciones fueron otros, que le tocan la puerta a algún funcionario de la Casa Rosada, de los gobernadores, y le piden fondos. Y esos fondos se transfieren a través de lo que se llaman los ATN. Y para completar el cuadro y terminar, están todos los fondos que tienen que ver con la ANSES y las cajas de jubilaciones y pensiones, que es una caja aparte que es fundamental y que no integra la coparticipación. Y ahí creo que mencioné todas las variables que después tenemos que desarrollar. Sistema de coparticipación, derechos de importación y exportación, regalías por fondos, por recursos que provienen del dominio de los suelos, fondos precoparticipables, cajas de administración y pensión y recursos del ANSES. Todo ese dinero, bajo diferentes modalidades, va siendo distribuido entre nación y provincias bajo diferentes acuerdos y modalidades. En este contexto, en este concierto, la ley de coparticipación es un engranaje o pieza fundamental de todo este circuito. Este circuito, ¿sí?, ese es el que explica el funcionamiento de los arreglos, de los acuerdos, de las votaciones, de los alineamientos, ¿sí?, y no tienen una estructura institucional sólida que se respalde en una ley. Se explican así todos juntos. Y estos acuerdos explican el diseño institucional más allá de la Constitución
o de las leyes. Y esto sería como la columna vertebral del constitucionalismo económico del país. Es decir, si nosotros queremos entender cómo funciona, digamos, el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, bueno, hay que tomar todos estos elementos en cuenta. Y si no, no se está entendiendo bien qué está pasando. ¿Se entendió todo esto? Es un montón la información. Yo le voy a decir igualmente a Ari la clase que viene, si le toca a él, que lo repita todo. Pero esta es la estructura que quedó a partir del año 1988 en adelante, o 1992 en adelante. Ley de coparticipación, pactos fiscales, recursos que van por acá, por allá, un poquito por cada lado, y ninguno integra una ley formal en conjunto. Y no se olviden de meterle a todo este marasmo que las provincias no recaudan sus recursos fundamentales. IVA e ingresos brutos. Perdón, IVA y ganancias. Más o menos con esto estamos, porque es un montón de info. ¿Ok? La vez que viene profundizamos esto y bueno, seguimos. No sé cuántas clases faltan. Deben faltar 3, 4. 3. 3. Bueno, tenemos para ver las clases que vienen, pactos fiscales, y tenemos para ver, por ejemplo, algunos fallos, ¿sí?, de corte respecto de coparticipación. Tenemos para ver lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires, que encima ni lo di, que no integra todo este quilombo la ciudad de Buenos Aires, porque no es una provincia, saben, ¿no?, que no es provincia. Entonces, como no es provincia, no está dentro de la coparticipación secundaria, y tiene otro régimen, y bueno. Yo quería consultar la Sí, fecha de entrega aprox del trabajo práctico. después de la última clase. Ok. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Bueno, vamos Perdón, a ir mandando notas. ¿Cómo? Así. una No. última pregunta. ¿El trabajo práctico de ustedes se integra a la nota final? Creo que ya lo dijo, pero por Por las dudas supuesto. Ok, listo. Gracias. ¿Listo? No, yo quería Sí. saber si van a subir al blog las consignas o las Sí. buscamos. Después la subimos. Bueno, gracias. ¿Vamos? Chaucito. Para la semana Que anden próxima. bien. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias, profe, nos Chau, vemos. chau.